¿Cómo fue que el APRA derrotó al Partido Comunista en el Perú? Por Julio Kotler. Sin duda, el APRA ocupa un lugar muy importante en la historia del Perú del siglo XX, al constituirse en la mayor organización política de masas, muy por encima del Partido Comunista Peruano, que a pesar de ser fundado por el amauta José Carlos Mariátegui, no pudo conseguir el gran respaldo popular del que gozaría el APRA. En este documental, el sociólogo Julio Kotler da a conocer las razones de la derrota política del Partido Comunista frente al APRA en la década del 30. La crisis económica internacional del capitalismo de 1930, llamado como Gran Depresión en el Perú, removió las bases del sistema de dominación del gobierno de Leguía y se desencadenaron las fuerzas sociales generadas por el desarrollo del capitalismo. En agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se levantó en armas y tomó el poder desde Arequipa. Debido a las repercusiones de la crisis económica internacional, el movimiento militar de Sánchez Cerro contó con el decidido y entusiasta apoyo de la población. Este coincidió con el ingreso masivo de los sectores populares a la vida política del país. Estos sectores populares también se organizarían alrededor del APRA y su jefe Víctor Raúl Haya de la Torre. Más adelante, el desempleo y la congelación salarial que acarreó la crisis de las exportaciones provocó que en septiembre de 1930 ocurriera una protesta de los trabajadores, en particular de los centros mineros, el que tuvo una violenta represión de Sánchez Cerro. En estas protestas, el Partido Comunista y la Confederación General de Trabajadores del Perú, o CGTP, tuvieron una activa participación. La crisis que todavía atravesaba el país obligó a que Sánchez Cerro tuviera que dejar el poder en marzo de 1931, facilitando el establecimiento de una junta de gobierno que convocó a elecciones para presidente de la República. La convocatoria a elecciones para agosto de 1931 favoreció el desarrollo de nuevas organizaciones políticas, entre las que sobresalía la del APRA, aunque fue necesario presionar a la Junta Transitoria para que Haya de la Torre y otros líderes apristas desterrados por el gobierno de Leguía retornen al Perú. Si bien el comité fundador del APRA había ya desarrollado los primeros esfuerzos de organización partidaria, es desde la llegada de Haya de la Torre en que se inició una campaña política que lo llevó por todo el país, con lo que rápidamente ocupó el primer plano como representante de las fuerzas populares medias, especialmente provincianas. A diferencia del APRA, el Partido Comunista, después de la muerte de Mariátegui, se ciñó a las instrucciones de la Internacional Comunista desde Moscú, que consistía en enfrentar a los partidos reformistas de izquierda que disputaban su hegemonía sobre el proletariado, a quienes se les calificaba de socialfascistas. Desde Moscú, en lugar de buscar algún acuerdo táctico con las organizaciones de izquierda, los partidos comunistas debían de desarrollar la insurrección proletaria, la constitución de soviets de obreros, soldados y campesinos a fin de capturar el poder y establecer la dictadura del proletariado. Estos lineamientos se adoptaron igualmente en Perú, con funestas consecuencias para el Partido Comunista.
El cumplimiento rígido del Partido Comunista Peruano a estas instrucciones de la Internacional Comunista condicionó su total aislamiento de la movilización de masas y el hecho de que el APRA se constituyera en el partido hegemónico de clases populares y medias. En cambio, Haya de la Torre buscó reunir orgánicamente a los sectores populares y medios para conseguir una solución política de naturaleza antioligárquica, nacional y democrática, constituyendo un frente partidario, y a diferencia de la política del Partido Comunista, los planteamientos de Haya y el APRA sí resultaron efectivos, en la medida que las clases populares y medias se identificaron con sus postulados, debido a que entre ellas no existía una marcada diferenciación de intereses. El obrero, mayormente minero, era campesino, quien al mismo tiempo pretendía ser pequeño propietario independiente. La actividad organizadora e ideológica de Mariátegui, de la CGTP y del Partido Comunista no habían sabido comprender esta realidad. Más adelante, el grupo de intelectuales trujillanos que había participado en la lucha de los trabajadores cañeros, los dirigentes sindicales vinculados a las universidades populares González Prada, los dirigentes y militantes de los movimientos universitarios e intelectuales influenciados por la revista Mauta y la propia CGTP, en el momento en que el Partido Comunista había perdido importancia y mostrado su ineficacia política, se constituyeron en los cuadros políticos de la maquinaria partidaria de Haya de la Torre y el APRA. Además, el APRA promovió el desarrollo de organizaciones sindicales, culturales, juveniles, estudiantiles, profesionales y deportivas, a fin de penetrar en las diferentes esferas de la sociedad civil y lograr su hegemonía sobre las clases populares y medias. Como el APRA no planteó un programa político con medidas radicales que atentaran contra la estructura de la propiedad, que podrían producir pánico entre los eventuales aliados de la gran burguesía, tuvo como consecuencia que el APRA se constituyera en la primera organización política nacional, provista de un sustento ideológico popular, de carácter totalizador, con un alto grado de integración entre sus miembros, que recuerda más al de una fraternidad religiosa, donde Haya de la Torre tenía la figura de Redentor, quien sintetizaría al APRA con el eslogan «Solo el APRA salvará al Perú».